perfectamente. Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un video. Pero qué video. Señores, las redes sociales están caliente. Como siempre, yo te traigo una selección de lo mejor. Pero antes, producción, tírame la intro. Suscríbete a la Mami TV Show, el mejor canal sin comparación. Farándula, música y chismes, tú lo sabes. La verdad sin censuras. Aquí se escucha que en la Mami TV la fiesta está que arde. Noticias candentes, no hay nada que se guarde. De La Habana a Miami, el rumor se desplaza. Suscríbete y únete a esta gran casa. Y como lo prometido es deuda, aquí está. Señora, usted lo han arrestado por dos casos. Primero es por una orden de arresto por no registrarse como lo requería la ley. The second case is from October 3rd of 2024. The charge is second-degree murder, attempted tampering with physical evidence, and possession of a firearm by a convicted felon. El segundo cargo es del 3 de octubre del 24, asesinato segundo grado, intento de alterar las pruebas físicas y portar arma de fuego por una persona ya condenada de delitos mayores. Sir, can you afford to hire a lawyer to represent you in this case? Señor, ¿usted consta con el dinero para contratar a un abogado privado que lo represente en este caso? No. No. I will appoint the public defender's office for you. Voy a nombrar a los abogados de oficio que lo representen. We'll be invoking Mr. Valdez Galloso's right to counsel and his right to remain silent. Invocamos el derecho que el señor Galles tenga derecho a un abogado y guardar silencio. But state, with regard to the second-degree murder charge, is that the correct charge? It looks like you shot him in the head and then dragged his body and put him in a vehicle, and the victim subsequently died. Isn't there intent to kill? Wouldn't that be an attempted wouldn't it be a first-degree murder charge? Pues le dice a la fiscal, lo acusan de asesinato segundo grado, pero aquí dice que le disparó en la cabeza y después lo arrastró hasta el vehículo, que no sería asesinato primer grado. So Judge, I don't know if we have enough evidence yet to prove premeditation, which is necessary for a first. Pues no sé si todavía tenemos suficientes pruebas para comprobar que fue premeditado. Eso es lo que requiere primer grado asesinato. Right. Also, if we charge a first, we need an indictment, which we don't have yet. Y para primer grado necesitamos una acusación del gran jurado, todavía no tenemos eso. Damián Valdez Galloso estuvo en corte de fianza. Él está enfrentando un cargo de asesinato en segundo grado. Y quiero escuchar contigo parte de lo que sucedió en esta audiencia y luego que nos expliques lo que significa este cargo de segundo grado. Possession of a firearm by a convicted felon. El segundo cargo es del 3 de octubre del 24, asesinato segundo grado, intento de alterar las pruebas físicas y portar arma de fuego por una persona ya condenada de delitos mayores. Sir, can you afford to hire a lawyer to represent you in this case? Señor, ¿usted consta con el dinero para contratar a un abogado privado que lo represente en este caso? No. No. I will appoint the public defender's office for you. Voy a nombrar... Abogado, esto es el procedimiento estándar para explicar, para que la gente que no está familiarizado sepa. No, sigo sin escucharte. Algo hiciste ahí que no te escuché. Voy a ver. No, sigo sin escucharte ahí. Dice que el micrófono no está conectado. A ver. No, a ver, tampoco. Ahorita te escuchaba, ya no te escucho. No, nada. Ve a ver lo que está pasando. Y dice que está en tu lado el problema, que el micrófono no está conectado.
Vamos a seguir con la audiencia, pero es parte del procedimiento estándar de que a una persona acusada, si no tiene el dinero para contratar a un abogado privado, se le asigna un abogado de la fiscalía. Voy a nombrar a los abogados de oficio que lo representen. We'll be invoking Mr. Valdez Galloso's right to counsel and his right to remain silent. Invocamos el derecho que el señor Gallés tenga derecho a un abogado y guardar silencio. But state, with regard to the second-degree murder charge, is that the correct charge? It looks like he shot him in the head and then dragged his body and put him in a vehicle, and the victim subsequently died. Isn't there intent to kill? Wouldn't that be an attempted? Wouldn't it be a first-degree murder charge? Esta parte es muy importante. Atención, aquí la jueza, el abogado nos va a explicar esto en unos minutos. Aquí la jueza, y se los vuelvo a colocar, aquí la jueza le pregunta. Dragged his body and put him in a vehicle. Vamos a ponérselo de nuevo. Abogado y guardar silencio. But state, Aquí la jueza pregunta. Atención con esta pregunta de la jueza. La jueza le pregunta a la fiscalía: ¿por qué el cargo de asesinato en segundo grado y no lo acusan de asesinato en primer grado? Escuchen la respuesta de la fiscalía. with regard to the second-degree murder charge, is that the correct charge? It looks like he shot him in the head and then dragged his body and put him in a vehicle, and the victim subsequently died. Isn't there intent to kill? Wouldn't that be an attempted? Wouldn't it be a first-degree murder charge? La juez le dice a la fiscal, dice, lo acusan de asesinato segundo grado, pero aquí dice que le disparó en la cabeza y después lo arrastró hasta el vehículo, ¿que no sería asesinato primer grado? So, Judge, I don't know if we have enough evidence yet to prove premeditation, which is Lo primero que le dice la fiscalía: en este momento no tenemos toda la evidencia que demuestre que hay una premeditación. Sigamos. necessary for a first. Pues no sé si todavía tenemos suficientes pruebas para comprobar que fue premeditado. Eso es lo que requiere primer grado asesinato. Y aquí vuelve con nosotros Sabino Jauregui, abogado criminalista. Abogado, estaba escuchando lo del tema del cargo. ¿Por qué segundo grado? ¿Por qué no es en primer grado? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, normalmente en el segundo grado es cuando le decimos nosotros un crimen de pasión, hay una fajazón, hay una transacción de droga que no fue bueno y en eso se hace un homicidio. Normalmente en el primer grado es cuando es premeditado, es planeado en avanzado el homicidio. Es una gran diferencia. El hecho que él esté acusado ahora mismo con segundo grado no quiere decir que en el futuro no sea acusado en el primer grado, que sea elevado. Es muy común de que la fiscalía arreste a alguien por segundo grado y después hay un gran jurado, elevan la acusación a un primer grado y proceden abajo de esa nueva acusación. La fiscalía tiene el poder de cambiar la acusación en cualquier momento. Así que nada más que porque en este momento él está acusado con segundo grado no quiere decir que eso no puede cambiar en el futuro. ¿Y qué se necesita, abogado, para que pase de un segundo a un primer grado? Aquí la fiscal decía que no se tiene en estos momentos toda la evidencia y no se tiene ese indictment tampoco. Todo depende de la evidencia. La fiscalía necesita algún tipo de evidencia que pueda probar un homicidio intencional donde hubo algún tipo de planificación en el futuro para hacer ese delito. Puede ser algo mínimo, puede ser un pedacito de papel, puede ser una llamada, puede ser un voicemail, puede ser una serie de mensajes, puede ser evidencia forénsica que prueba que el asesino estuvo en el lugar, que estuvo cazando a la persona, estudiando un día antes, que le estaba mirando el schedule. Pueden haber diferentes tipos de evidencia que pueden probar que esto fue algo que fue planificado, premeditado, y con eso va a ser suficiente para elevar la acusación para el primer grado. Yo a usted le envié la orden de arresto, usted la leyó. Hay una sangre fría increíble en los detalles que da la policía, a pesar de no ser tan detallada esta orden de arresto, de cómo aparentemente, según la acusación, le disparó en la cabeza. Él se tomó todo el tiempo de limpiar la escena, de subir el cadáver, de vestirse e irse. Y muchos están diciendo, y yo le voy ahora, como usted abogado defensor, que podría argumentar Damián una defensa propia.
¿Cómo usted ve eso con lo que se conoce hasta ahora? En el reporte, de la manera que está escrita, es muy difícil poder argumentar algún tipo de defensa propia basada en lo que escribió la policía. Ahora, te puedo decir que la policía de rutina escriben estos formularios iniciales así en una manera muy general, con muy poquito especificación, muy poquita evidencia, porque ellos nada más que tienen que escribir en ese formulario inicial la causa probable para el arresto de una persona, ¿ok? Entonces van a haber muchísimos otros reportes, muchísimo más detallados que este, que va a ser parte del case file, del expediente de este caso. Reportes que se llaman, tú sabes, el Homicide Supplemental Report, el Office Incident Report, va a haber la autopsia, claro, que va a ser bien detallada, va a haber los reportes de todos los testigos y de los expertos forensicos, pero de la manera que está escrita este reporte es muy difícil encontrar ningún tipo de avenida a defensa propia, pero eso lo va a tener que desarrollar la defensa mientras que va estudiando el caso. Si a usted le tocara un caso de esta naturaleza, y yo sé que usted en el pasado, porque lo hemos conversado, le ha tocado defender a personas acusadas de asesinato, ¿qué es lo primero que hace un abogado? Es hablar con el cliente. La primera cosa, para estar claro del principio, es ir a la cárcel, reunirse con el cliente, escuchar su versión de qué es lo que pasó, y hay que hacerlo rápido, lo más rápido posible, porque no queremos que ningún tipo de evidencia se desaparezca, se pierda, que los testigos se muden, que las evidencias se pierdan y que las memorias se pierdan. Así que la primera cosa es hablar con el cliente, escuchar su versión de lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, y de ahí salir corriendo a entrevistar testigos, a recobrar la evidencia que pueda existir ahí y empezar a preparar una teoría de la defensa. Ahora, como el abogado, tú no necesariamente tomas todo lo que te dicen como 100% cierto, porque ha pasado muchas veces que te dicen un cuento, después recibes la evidencia de la fiscalía y es completamente diferente, ¿ok? Así que como el abogado, tú te sientas con el cliente, coges su versión, eso claro que es 100% confidencial, y tú empiezas a trabajar basado en la evidencia que tú tienes en mano en ese momento. Y esa evidencia se va desarrollando durante semanas, meses, algunas veces años en el litigio de un caso, para tratar de buscar la mejor teoría de defensa que sea viable en un caso como este. Cuando vamos a este término de asesinato en segundo grado, yo he dicho que bajo la ley de la Florida, la pena máxima que podría incurrir esta persona si es encontrada culpable, el juez le determina, es una vida en prisión. ¿Qué significa exactamente eso desde el punto de vista legal? Bueno, aquí en la Florida significa exactamente eso, que es la vida entera en la prisión, no vas a salir. Vas a salir, como dicen en los americanos, en a pine box, en una caja de madera, es la única forma que tú sales. En otros estados no es así. En California, en otros estados que tienen otros diferentes requisitos en su sistema judicial, algunas veces cadena perpetua para ellos son 20, 25 años, 30 años. Pero aquí en la Florida definitivamente cadena perpetua es cadena perpetua, no vas a salir. Lo único peor es la pena de muerte, pero eso es en los casos muy, muy raros, muy especiales, que no se ven tan a menudo. Y que tendría que ser acusado de asesinato en primer grado. Correcto. Correcto, en el primer grado y con seria cantidad de agravantes, de que el delito fue bien cruel, que la persona sufrió, que un montón de factores que hay, que un jurado tiene que encontrar para imponer la pena de muerte. Abogado, y en el caso de asesinato en primer grado, yo sé que la ley de la Florida recientemente cambió en la manera en la cual, y todo esto pasó tras Nicholas Cruz, que el caso del tirador confeso y que fue encontrado culpable del asesinato de los estudiantes y profesores en Parkland, cambió la manera en la cual el jurado tiene que estar de acuerdo para condenar a una persona a la pena de muerte. Sí, y eso hay tremenda controversia y ahí va a haber litigio con eso. Eso todavía no está... No se ha aplicado después de lo de Cruz, pero ya en el caso de Cruz, ya nada más que había un solo jurado que decía que no quería imponer la pena de muerte en contra del acusado, y ya eso era suficiente.
Ahora están tratando de que sea como una mayoría, de que si aunque sea hay 2, que eso no sea un problema. Yo no estoy tan empapado en eso todavía, porque es algo nuevo, que tú tienes razón, que acabó de pasar del caso de Nicholas Cruz, que había tanta controversia con eso, y eso todavía no ha sido challenged, peleado hasta la Corte de Apelación o la Corte de Suprema, así que hay que ver cómo se desarrolla eso. Parte es interesante porque aquí en el cargo número 2 él estaba siendo acusado de intento de manipular evidencia. Sin embargo, la jueza dice, si mueve el cuerpo, si limpia la escena, ya no es un intento. Ya estás cambiando esto. Vamos a escuchar aquí. For attempted, I'm sorry, it's probable cause for tampering with physical evidence. It's not attempted. He moved the victim's body. Cargo número 2, hay un motivo fundado. No es intento de alterar las pruebas físicas. Movió el cuerpo de la víctima. So the bond on count 2 is $5,000. Cargo número 2, $5,000 de fianza. Count 3, there is probable cause for possession of a firearm by a convicted felon. That bond is $7,500. Y hay motivo fundado para cargo número 3, tener un arma de fuego a una persona ya condenada de delitos mayores, $7,500 de la fianza. Entonces, eso es lo más importante de lo que sucedió en la corte. Evidentemente, el caso que usted nos explicaba, que puedes subir en cualquier momento si hay la evidencia. ¿Por qué es tan importante? Porque hay muchas personas que se desesperan y dicen, ¿por qué no lo acusan de una en asesinato en primer grado? Es por el tiempo necesario para recollir toda esta evidencia, mandar la evidencia para el laboratorio, hacer los exámenes de ADN, recuperar la bala de la cabeza del fallecido, compararla a la pistola. Estamos hablando de pasos que se demoran muchísimo tiempo, semanas, algunas veces meses. Por eso que tú escuchaste a la fiscal, Ness, ella es muy buena. Ella y yo siempre estamos litigando cuando meten a los clientes míos presos. Ella le explica a la jueza, su señoría, es que no tenemos el indictment todavía, por eso es que estamos procediendo abajo el segundo grado. Eso no quiere decir que en 2 meses no viene el indictment cuando presentan la evidencia que han recibido de todos estos análisis, presentan esa evidencia al gran jurado. El gran jurado ahí devuelve el indictment y proceden abajo del primer grado. Pero estos casos, especialmente los casos de homicidio, son los más complicados que hay. Tienen que trabajar muy detalladamente para no perder nada. Y esta persona puede estar esperando su juicio 4 o 5 años fácil. Eso le iba a preguntar, por su experiencia como abogado criminalista, por su experiencia trabajando en la oficina precisamente de la Fiscalía del Condado Miami-Dade, donde usted estuvo como fiscal. ¿Cuánto podría demorar este caso? Que además se complica teniendo en cuenta que aquí trabajó policía de Hialeah, policía de Miami, policía de Nueva York, los Marshall, la policía de Miami-Dade. Hablar con todos esos detectives, recopilar toda esa información, ¿qué tiempo demoraría? Fácil, podemos estar 3 años en el proceso hasta que se celebre el juicio. Fácil. Algunas veces 4, algunas veces 5. Y dependiendo del litigio que se tenga, y si ese litigio se tiene que apelar a una corte superior, se puede demorar años. Así que este es un proceso que lleva su tiempo. Para hacerlo bien hay que llevar su tiempo, ¿okay? Cada rato nosotros, como los abogados de defensa, usamos una estrategia, hacemos una moción, lo que se llama un motion for speedy trial, una moción para juicios rápidos, donde tratamos de forzar la mano de la fiscalía para ir a juicio más rápido cuando nosotros pensamos que ellos no están listos. Algunas veces podemos ir a juicio en menos de 1 año, pero muchas veces eso le hace daño hasta el mismo acusado. Así que no se usa muy a menudo tampoco, porque como el abogado de la defensa, tú quieres estar seguro que tienes toda la evidencia, que no has perdido nada y que tienes toda la facilidad de poder defender a alguien acusado de un delito tan serio donde pueden ir presos el resto de su vida. Abogado, otro de los temas que evidentemente el caso del Tiger ha traído a colación es que mucho se especula. En la orden de arresto no queda claro o no se excluye que otras personas podrían haber participado o ayudado o cooperado en la comisión del delito. Dicho esto, al no ser mencionado por la policía, si existiera alguna persona, a mí me han dicho que hay al menos otra persona que pudo estar involucrada, pero al no ser mencionada, a la orden de arresto no mencionar que buscan a otra persona o que hay otro sospechoso, ¿eso indicaría que esa persona está colaborando con la policía?
es posible que esté cooperando o es posible que la policía simplemente decidió por X motivo de no ponerlo en el reporte de arresto por algún tipo de estrategia de investigación. No quiere decir necesariamente de que la persona o esté en sospecha, como nada no tiene que ver nada con el delito, como nada sí están cooperando, pero no, este reporte inicial, los policías le ponen los menos detalles posible, lo hacen adrede, porque si le ponen muchísimo detalle, le ponen muchas cosas en ese reporte, la primera cosa que yo voy a hacer en el juicio es sacar el papel y decir, ¿usted se acuerda cuando usted escribió este reporte? Y usted escribió este reporte octubre 26 a las 5 de la tarde, y en este reporte usted dijo que mi cliente hizo tal y tal cosa y que tenía tal y tal evidencia, ¿ok? En el día de hoy, en el día de juicio, mitad de este reporte es incorrecto. Ya hemos probado que es incorrecto, que tal evidencia no fue correcta, que tal evidencia estaba equivocada, que tal testigo dijo algo contrario de lo que está en este reporte. Entonces ellos tratan de hacer ese reporte inicialmente bien vague, no sé decirlo en español. Sí, ambiguo. Para que después no puedan ser atacados por ese reporte 2 años después en su investigación y probar de que mitad del reporte estaba incorrecto. Así que cuando tú lees el reporte te dicen muy poco. Hubo un homicidio a tal fecha y hora más o menos y pensamos que es esta persona el que lo hizo basado en 2 o 3 cositas. Pero no se ponen mucho más detallado de eso para después no ser challenged. Dice aquí Oscar, y vamos a desmentir un poco de estas cosas. Puede ser que segundo grado, porque no es norteamericano y por ser emigrante y no se puede deportar, se le otorga segundo grado. No tiene que ver una cosa con otra. El estatus migratorio no tiene que ver con el peso de la ley, en este caso el cargo que está enfrentando. Abogado, otro punto que también las personas han tenido dudas aquí. Cuando hablamos de una defensa propia, ¿qué se necesita para usted, para preparar un cliente suyo para un caso de defensa propia? No es solo porque yo vaya a su casa, usted venga a la mía, eso significa que ya es defensa propia. Correcto, no, para defensa propia, una persona tiene que tener un miedo razonable de muerte o lesión seria por la otra persona. Tiene que ser un miedo razonable. Pero ¿okay? Yo solo con decir, Sabino, yo te tengo miedo, ¿eso es suficiente para una defensa propia? No, absolutamente no. Defensa propia, por ejemplo, en un caso de arma de fuego como esta. Yo tengo una fajazón con otro hombre, el otro hombre saca una pistola, saca un cuchillo, saca algo y me va a atacar inminentemente. Y yo tengo un miedo razonable que esa persona o me va a dar un tiro o me va a apuñalar. Yo tengo el derecho, en defensa propia, de sacar mi propia arma, disparar hasta poder parar esa amenaza inminente que viene para mí. ¿Okay? Eso es defensa propia. ¿Okay? Defensa propia no es que fuiste a robar a alguien, fuiste a hacer una transacción de droga con alguien y la otra persona trató de robarte a ti y en eso se empiezan a un tiroteo entre los dos. Puede ser defensa propia ahí, pero se vuelve muchísimo más difícil porque ya estás cometiendo una felonía. Estás en el medio de un delito. ¿Okay? Pero defensa propia es un miedo razonable de que alguien te va a hacer o un daño mortal, te va a matar o te va a herir gravemente. Si llegaste hasta aquí, solamente me queda agradecerte y pedirte como siempre que te suscribas, me dejes tu like, tu comentario, mi amor, para monetizar y nuestro canal esté en movimiento. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a la Mami TV Show, el mejor canal sin comparación. Farándula, música y chismes, tú lo sabes, la verdad sin censuras. Aquí se escucha que en la Mami TV la fiesta está que arde. Noticias candentes.